Todos, espero que estéis todos bien. Lo primero de todo, agradeceros el estar hoy presentes con nosotros en este webinar sobre cómo optimizar la gestión de vuestras reseñas y también conociendo un poco todo esto a través de la experiencia de Verdecora. Yo soy Patricia, soy responsable de marketing operacional en Localweb en España y hoy estaré acompañada de Laura Alcol, que es responsable de marketing digital en Verdecora, y de mi compañero Roberto Machado, que es Customer Success Manager en Localweb, quien acompaña también a clientes como Verdecora. Buenos días a todos. Buenos días. Entonces, hoy un poco en los siguientes 20-25 minutos lo que vamos a hacer es abordar diferentes puntos. El primero va a ser conocer un poco los principios fundamentales de este tipo de estrategia digital y además añadir algunas cifras que van a ilustrar la importancia de las reseñas. También, por otro lado, vamos a tratar un poco el por qué es importante responder a estas reseñas y cómo las empresas se pueden organizar para responderlas. Y, por último, vamos a pasar a conocer la experiencia de Laura desde el punto de vista de Verdecora, conociendo un poco más los detalles, ¿no? Entonces, antes que nada, si tenéis alguna pregunta que pueda ir surgiendo durante la presentación, tenéis una pequeña pestaña en el chat que se llama preguntas, donde podéis ir dejándolas. Entonces, una vez ya dicho esto, voy a pasar a explicaros un poco el primer punto, que es el conocer la importancia de las reseñas. Entonces, tenemos que entender que ha habido una enorme explosión en el número de reseñas que han recibido los establecimientos locales, ¿no? Entonces, nosotros lo que hemos hecho ha sido un estudio comparando las cifras del 2018 y del 2019. ¿Por qué hemos hecho esto y no lo hemos hecho con 2020? Por una simple razón, y es que durante el 2020, como sabréis todos, durante el confinamiento, Google dejó bloqueado durante casi unos 3 meses esta parte de reseñas, con lo cual es muy difícil tener una comparativa real y correcta de esta evolución de las reseñas. Entonces, es por esta razón. Entonces, en este estudio, nosotros lo que hemos visto es que en un conjunto de 24.000 puntos de venta ha habido un crecimiento exponencial enorme, tanto que se ha duplicado el número de reseñas que han recibido estos establecimientos hasta algo más de 2 millones de reseñas en el conjunto total de estos establecimientos. Entonces, esto se debe a 4 principales razones, ¿vale? Por un lado es la explosión del SEO local y de Google My Business. Entonces, para haceros un poco a la idea, hoy en día el 80% de las búsquedas son locales. ¿Esto qué quiere decir? Que hoy en día, por ejemplo, el usuario ya no va a buscar tienda de Verdecora, por ejemplo, en este caso, ¿no? Va a buscar una tienda de jardinería en su geolocalización. En este caso puede ser, por ejemplo, tienda de jardinería en Bilbao. Entonces, incluso en este caso nosotros podemos adentrarnos muchísimo más allá y decir que el 100% de estas búsquedas son geolocalizadas. ¿Y qué significa esto? Que da una mayor visibilidad a los establecimientos con fichas Google en este espacio, en estas localizaciones, y por tanto una mayor visibilidad, una mayor interacción con los internautas. También, por otro lado, que el número de reseñas se ha disparado, ¿vale? Entonces, hoy en día, 9 de cada 10 usuarios echan un vistazo a las reseñas de un establecimiento antes de dirigirse a él. Entonces, lo que hemos visto es que el comportamiento del usuario ha cambiado. Entonces, cuando antes a lo mejor el usuario se reservaba su opinión y la compartía solamente con sus familiares y con sus amigos, ahora mismo la comparte con el mundo y quiere hacer saber pues, su satisfacción o su punto de insatisfacción dentro de estas reseñas. También, por otro lado, que Google hace un gran hincapié en esta parte de reseñas. No sé si os ha pasado, porque a mí me ha pasado, de salir de un restaurante cuando todavía se podían ir a los restaurantes y es que te enviaba una notificación diciendo, bueno, hemos visto que has estado en este establecimiento, ¿quieres dejar un comentario sobre tu experiencia dentro de él? Entonces, este es otro de los puntos. Y ya el último punto sería la gamificación de la parte de reseñas a través del juego de Local Guide. Entonces, esto es un juego que fue creado por Google, donde cuanto más activo es el usuario, pues más puntos gana. Entonces, estos niveles a los que puede pasar van del 1 al 10. Entonces, ¿qué significan estos niveles? Pues, por ejemplo, que en el nivel 1 el usuario, sus reseñas van a aparecer en la parte superior.
En el nivel 4, por ejemplo, el usuario pasa a poder responder a las preguntas y respuestas. Y ya en el último, en el nivel 10, puedes tener la suerte, que ya ocurrió en 2017, de que Google te escriba para invitarte a conocer su sede en San Francisco. Entonces, ¿qué vemos con todo esto en conclusión? Pues que si aún todavía no habéis hecho esta parte de reseñas, si no habéis trabajado sobre ellas, es esencial que la pongáis en marcha cuanto antes, porque conociendo esta cifra exponencial que hemos estado viendo, quiere decir que a lo mejor hoy en día sí que podéis gestionar el volumen de reseñas que recibís, pero el día de mañana, si esta explosión continúa, os vais a encontrar que tenéis un volumen enorme de reseñas sin responder y será muchísimo más complicado y más trabajoso el hecho de retomar este trabajo, ¿no? Luego, por otro lado, también remarcar que la reseña se ha convertido en el segundo factor del posicionamiento web. ¿Por qué decimos esto? Entonces, nosotros nos hemos basado en un estudio realizado por la empresa Moz, que es una de las referencias mundiales en cuanto al SEO local, la cual cada 2 años publica un estudio sobre los principales factores que van a empujar a las fichas de los establecimientos a posicionarse mejor en los resultados de búsqueda. Entonces, vemos que en el primer puesto, el primer factor va a ser la optimización de Google My Business, pero esto es algo que es bastante obvio por el hecho de que pues es algo que ellos promueven desde su propia herramienta, ¿no? El trabajar horarios, trabajar fotos, trabajar Google Post, etc. Pero en este segundo puesto nos encontramos las reseñas. Entonces, empezamos a conocer aquí un poco la importancia que están tomando la reputación online en cuanto al posicionamiento web. Entonces, ¿qué tenemos que entender de lo que sucede con las reseñas? Pues que además, digamos, este posicionamiento va a depender pues, de diversos factores, ¿no? De diversos temas. Por un lado, en cuanto a las reseñas, tenéis que preguntaros, ¿respondéis o no a estas reseñas? También, ¿cuánto tardáis en responderlas? Normalmente lo ideal sería responderlas entre 24 a 48 horas. También, si estas respuestas son diferentes, es decir, si son personalizadas, lo que le gusta a Google es que sea el propietario de la ficha el que se implique y responda a estas reseñas de forma personalizada. Luego también, si la empresa o el establecimiento tiene muchas reseñas. No es lo mismo una ficha que tiene 4 reseñas a otra que tiene 100, por ejemplo. También, cada cuánto reciben reseñas, es decir, la frecuencia, ¿no? Si las recibe, pues yo qué sé, 2 cada 2 días o recibe una cada mes. Y por último también, en referencia a la nota media, es decir, la nota que recibe por parte de los usuarios. Entonces, con todo esto, ¿qué es lo que vemos? Que de nuevo es esencial el hecho de que trabajéis vuestras fichas, vuestras reseñas, porque esto va a implicar luego un posicionamiento mejor dentro de los resultados de búsqueda web. Vale, entonces, ahora ya hemos explicado esta parte y paso a la segunda parte de la presentación, que es entender por qué hay que responder a las reseñas y luego también cuál sería la mejor organización para responderlas. Entonces, en este caso, hay 3 razones principales por las que decimos de responder a las reseñas. Primero, la primera es que es un canal esencial para reforzar la relación con el cliente. Entonces, si vosotros respondéis a una reseña, se le va a enviar una notificación directamente al usuario diciéndole el establecimiento X al que le has dejado una reseña te ha respondido. ¿Esto qué va a indicar? Bueno, pues lo primero, que estáis a la escucha y que el cliente os importa. Y es súper importante, ya sea si la reseña es positiva o si es negativa. Luego, por otro lado, también, en cuanto a imagen de marca, es decir, vosotros lo que tenéis que entender es que vais a alcanzar a una gran audiencia. En este caso, no vais a estar respondiendo solamente a este usuario que os ha dejado la reseña, sino que también vais a estar respondiendo a todos los usuarios que, como decíamos antes, se dirigen a lo mejor al establecimiento tras haber leído las reseñas y ver que os implicáis en, pues eso, conocer la experiencia del cliente e ir más allá, ¿no? También podéis aprovechar, para hacer un poco de publicidad dentro de estas mismas respuestas. Es decir, vosotros podéis responder diciendo
Por ejemplo, en este caso, María José, pues que sepas que vamos a abrir un nuevo establecimiento cerca de ti o va a haber ofertas dentro de los establecimientos en breves. Entonces, es una forma totalmente gratuita en la que vosotros os podéis estar publicitando, ¿vale? Y luego, por último, hablamos del posicionamiento, es decir, de mejorar su SEO. Obviamente, todo esto va linkeado con Google. Y lo que va a hacer el hecho de que respondáis a estas reseñas es que va a enviarle una señal positiva a Google. Y entonces va a decir, esta persona se implica y trabaja sus fichas. Entonces, esto lo que va a permitir es, por ejemplo, si utilizáis palabras clave en vuestras respuestas, es que aparezcáis en búsquedas relacionadas con el tema que estáis tratando en estas respuestas. Entonces, también es muy importante remarcar que nosotros decimos que es importante trabajar toda la parte de reseñas, pero no es una carrera de fondo. Es decir, lo que queremos es que vosotros os impliquéis con vuestros clientes, que estéis a la escucha y que, por consecuencia, también podáis mejorar vuestro SEO. Una vez ya conocemos un poco la parte de por qué responder a vuestras reseñas, muchas veces nos preguntan bueno, pues cuál es la mejor forma de organizar esta respuesta de las reseñas, ¿no? Entonces, realmente no existe una respuesta correcta, ya que cada modalidad pues tiene sus ventajas, ¿no? Entonces, voy a ir enumerando un poco, comparando una y otra. Entonces, por un lado, si hablamos de las ventajas que tiene una respuesta desde central, decimos simplemente, es decir, que sea la central la que responde al usuario. Por un lado, se guarda un profesionalismo, es decir, se puede mantener una línea editorial que sea empática, que haya un nivel de educación, un nivel de escritura, digamos, normal y correcto, que son elementos claves para comunicarse dentro de Internet, ¿no? En este caso de manera online. Y que puede ser difícil que se inculque una política así estricta en managers locales. Luego, por otro lado, es la sensibilización. Es decir, es esencial el implicar también a los managers locales. Pero ¿qué pasa? Que es verdad que los managers locales pues, pueden tener problemas operacionales que puedan surgir en tienda, ¿no? Y que a lo mejor pues, estén más preocupados de poder atender al cliente en el espacio físico que atenderlo de manera online. Entonces, ese punto de sensibilización. Y luego, finalmente, también otra ventaja que puede tener responder desde central es que hay muchas implicaciones SEO, como os decía antes, relativas a las respuestas, a las preguntas y a las respuestas. Entonces, en este caso, vosotros podéis utilizar estas palabras clave que os pueden permitir posteriormente aparecer en una serie de búsquedas concretas sobre lo que vosotros trabajáis, ¿no? Entonces, esto os puede ayudar a aparecer en diferentes resultados de búsqueda. Por otro lado, tenemos también las ventajas de dar la respuesta desde el local, es decir, darle la mano o la batuta al establecimiento y que sean ellos los que tomen las riendas sobre estas respuestas. Entonces, las ventajas que tienen, la principal y creo que es más clara, es el hecho de que se van a encontrar al cliente frente a frente. Es decir, ellos van a ser capaces de saber cuál ha sido el problema, si es que ha habido una insatisfacción, y responder correctamente a este usuario y darle a lo mejor la solución que realmente el usuario está buscando, ¿no? También, por otro lado, el hacer que se sientan responsables y que se ponga en valor su trabajo, que se impliquen dentro de la empresa, es decir, que estén preocupados por también conocer cuál es el feedback del cliente y el saber si lo están haciendo bien o mal. Y luego, por otro lado, también que el trabajo en central pues, es bastante más liviano, se quita mucho trabajo en central para, en este caso, responder a las reseñas. Entonces, además de todos estos elementos, pues la elección va a ir un poco en función también de otros factores, como puede ser el sector en el que trabajáis, pues no es lo mismo un sector en el que a lo mejor no reciben muchas reseñas y que, entre comillas, es muchísimo más gestionable este número de reseñas, lo cual, pues a lo mejor sería más indicado hacerlo desde central. También la madurez digital de la red de establecimientos, es decir, pues si son establecimientos que trabajan con herramientas tecnológicas y que tienen esa capacidad de adaptación rápida y sencilla, pues a lo mejor es mucho más fácil integrarlo a un manager local que desde central.
Y luego ya por último, pues el hecho de la relación con respecto a la central y al punto de venta. Es decir, tenemos que conocer el tipo de organización, es que está ramificado en otras empresas, es que son franquiciados o son partners. Conocer un poco también este tipo de aspectos para saber dónde adaptar mejor o cómo adaptar mejor este tipo de organización. Entonces, hasta ahora ya hemos entendido un poco el porqué de la importancia de estas reseñas, el porqué, el boom de estas reseñas y por qué os puedan ayudar a mejorar el posicionamiento de vuestras fichas. Y ahora, bueno, paso a presentaros más oficialmente a Laura Alcoll, que como os decía es responsable de marketing digital en Verdecora. Y bueno, nada, Laura, te dejo a ti un poco que te presentes un poco más en profundidad y que si quieres nos vayas explicando un poco bueno, pues tus funciones principales en Verdecora. Hola, buenos días, ¿qué tal a todos? Pues nada, si queréis os comienzo un poco explicando lo que es la empresa, ¿vale? Nosotros somos un garden center en el que nuestro corazón es el vivo, sobre todo la planta, pero aparte también pues tenemos, o sea, vendemos también todo lo que es referente a la decoración de jardín y para tu balcón, ¿no? Todo lo necesario para tu mascota y desde hace 2 años nos hemos metido también en toda la parte de alimentación natural. Entonces, somos un retail en el que tenemos 13 establecimientos. Desde 2016 también tenemos un nuevo concepto que no sé si muchos de vosotros conocéis lo que es las tiendas. Estamos a nivel nacional. Nuestras tiendas, las que nosotros llamamos XL, son pues eso, de más de 3.000 metros cuadrados y este concepto urbano era llevar un poco esa naturaleza a lo que es a la parte de la ciudad, ¿no? Hay mucho producto que no podemos llevar por tema de espacio, pero sí, sobre todo, nuestro corazón que es la planta, ¿no? Y hacerles a nuestros clientes en lo que es la parte más urbana poder acceder a ellos. Yo en la empresa llevo desde 2016, me encargo de toda la parte de marketing digital, la creación de contenido, todo lo que es la parte de blog, de videotutoriales, todo lo que es hacia el cliente, ¿no? Esa experiencia. También toda la gestión de social media y un poco más en profundidad de conocimiento cliente con la tarjeta de fidelización, data y toda esta parte de respuesta cliente en los distintos canales. Genial. Entonces, un poco en relación a todo lo que hemos estado hablando hasta ahora, Laura, ¿nos puedes contar un poco de cómo también habéis empezado a trabajar sobre este tema de reputación y también cuáles son a lo mejor los retos que os habéis encontrado y que a lo mejor es lo que realmente os han hecho empujar a trabajar este tipo de de estrategia digital? Sí, nosotros, bueno, cuando comencé en 2016 sí que para nosotros era muy importante la reputación online, partiendo de la base que no solo era la parte de la opinión cliente, que es muy importante porque creo que te da muchísima información hacia las empresas para que nosotros tomemos decisiones, sino que también un poco toda la creación para crear una buena reputación online, de contenido, de marca, es importante. Entonces, pues hicimos una serie de cambios pues en los distintos canales, por ejemplo, en la parte del blog para que fuese mucho más fácil hacia el cliente, en la parte web que todavía seguimos con distintos cambios, en la parte de las redes sociales. Entonces, bueno, para nosotros desde que yo por lo menos estoy aquí, sí que hemos empujado mucho esa importancia hacia la reputación online. Nos hemos encontrado con distintos problemas, pues que veremos también que has comentado en la presentación sobre elegir la gestión, cómo se gestiona, quién lo gestiona, cómo incluso involucrar al equipo para que también vayamos todo a una. Pues bueno, han sido un poco... Porque claro, ahora mismo a nivel de gestión de reseñas, ¿cómo es la organización? Un poco lo que comentaba yo antes, ¿cómo es la organización que estáis llevando ahora a cabo? Porque decías que a lo mejor al inicio era un poco complicado definir cuál era el camino correcto, ¿no? Lo que nos acabas de explicar. Entonces, bueno, para que también los demás entiendan un poco a qué te refieres en este sentido. Pues mira, también es verdad que ha cogido mucha más importancia ahora la opinión de Google que hace unos años, ¿no? O la opinión del cliente, que estaba más acostumbrado a ir a la tienda física, a que si tenía cualquier problema
o ya fuese una reclamación tanto positiva como negativa, la dejaba en la propia tienda, ¿no? Hace unos años nos permite que a través de distintos canales online puedan dar su opinión y nosotros pues en un momento dado comenzamos a tener lo centralizamos. La respuesta en las reseñas, en toda la gestión era centralizada. Como has comentado tú antes, sí que es verdad que hay unas ventajas y unas desventajas frente a eso, ¿no? Perdías un poco el control de lo que realmente había pasado o tardabas más en contestar al cliente porque tenías que ponerte en contacto con el establecimiento. A veces, pues bueno, no les pillas en un momento, o sea, estás en un momento de auge, por ejemplo, nosotros en una temporada alta como pueda ser la primavera y es más complicado poder tener ese acceso a esa información rápidamente. Entonces, nosotros también, hablando un poco con todos los directores y con la dirección, y ellos estaban, además era como una petición también de parte por local, que eso ya pues te ayuda mucho a que estén involucrados, y era de que ellos querían también, oye, es su cliente, no solo te doy respuesta en la tienda física, sino que también te doy respuesta por la parte online, ¿no? A ellos les ayuda a conocer a mucho más lo que opina su cliente, la experiencia que ha vivido y a poder dar solución mucho antes que a lo mejor lo que es si nosotros en Central tuviéramos que dar esa respuesta. Es verdad que nosotros nosotros formamos a los equipos de cada una de las tiendas para intentar no perder pues esa continuidad en la forma de escribir, pero ellos siempre pues saben que es muy importante la personalización, el tiempo de respuesta, el intentar contestar al 100% de todas los comentarios, o sea, todas las reseñas con comentarios. Bueno, pues trabajar toda esa parte para no perder ese SEO ni ese alcance. Claro, porque también entiendo que, bueno, obviamente, pues eso, la respuesta que te pueda dar un manager local en este caso es muchísimo más, digamos que va al grano, ¿no? Y que va a intentar solucionar si ha habido ese problema de intentar conseguir que esa persona, pues intentar solucionar el problema y que incluso a lo mejor cambie luego de opinión, ¿no? Y que diga, se han molestado en intentar responderme y a lo mejor esa parte en Central es más complicada por esa distancia, ¿no? Que hay, que no se conoce el problema in situ. Y bueno, si puedo añadir alguna cosa, también hay el factor que no solamente contestas a un cliente, el responsable local no contesta solamente a un cliente, sino que también contesta a miles y millones de usuarios que van a leer esas reseñas. Hoy lo que hay que saber es que 7 como a 10 personas antes de irse a un establecimiento leen las reseñas, así que el impacto es mucho más grande cuando tú personalmente como usuario lees las reseñas de una ficha Google My Business y ves que se ha contestado a las reseñas en comparación con otra ficha donde no se contesta a las reseñas, no se contesta a las quejas, no se contesta a las reseñas positivas y al nivel de imagen de marca, al nivel de todo, das un señal negativo al usuario y no confía tanto en irse a tu establecimiento. Incluso puedes tener una nota media muy, muy alta. ¿Se me oye mal? ¿Me oyes bien? Sí, Okay. te escuchamos perfecto. Vale. Incluso puedes tener una nota media muy elevada, pero el usuario puede sentir algo negativo al no contestar porque la marca no contesta a las reseñas, porque el punto de venta no contesta a las reseñas. Y eso es hoy muy importante. Ok, sí. Perfecto, se me oye bien. Para nosotros es muy importante eso también. Y eso es lo que también todos los managers y las personas que de cada tienda, de cada establecimiento, ¿no? Dan respuesta al cliente, que no solo estás contestando a a esa persona, como tú bien dices, Roberto, sino que hay otras personas que están viendo que el establecimiento sí que se involucra en poder dar solución o por lo menos agradece, ya sea una respuesta positiva o si es una negativa, el poder intentar ponernos en contacto con esa persona, ¿no? Ya que incluso la plataforma, una de las desventajas que yo veo en sí de Google, es que no te permite la interacción con el cliente, ¿no? O sea, al final es solo una respuesta y aunque tú intentes solucionarlo, ¿no? Le des un email, un teléfono para que se pueda poner en contacto y nosotros intentar pues cambiar esa opinión, ¿no? de mala experiencia o darle una solución, ya depende un poco el cliente
si lee la respuesta y se quiere poner en contacto con nosotros, ¿no? Sí, porque al final Google solo te da la posibilidad de contestar, pero no de hacer un thread como en Facebook o como Claro. otras plataformas. Pero eso está un poco cambiando con Google Message. Quieren que los usuarios se ponen en contacto mucho más fácilmente con los establecimientos en directo y también han incorporado una nueva funcionalidad en la parte de reseñas. Cuando tienes muchas reseñas, el usuario ya puede filtrar por palabra clave para detectar las reseñas sobre ciertas palabras, por ejemplo, el servicio, la atención del cliente, etcétera, etcétera, o los productos. Y eso ya están evoluyendo. Bueno, hay una evolución por parte de Google en ese sentido. Sí, yo creo que lo que ellos están viendo también es que el usuario al final se convierte totalmente en el centro de la estrategia digital de las empresas, ¿no? Entonces, tiene una importancia tan grande que al final tienen que poner esa herramienta en manos de las empresas para que sean capaces de gestionar, pues eso, ¿no? Esa conversación que tienen que abrir con el usuario para conocer cuál es ese punto de satisfacción o ese punto de insatisfacción y, bueno, y ver cómo se puede solucionar y cómo te puedes acercar todavía más al usuario. Yo creo que es un poco el camino que están llevando a cabo. Sí, sí, dime, Laura, perdona. sí, porque además, bueno, incluso las reseñas que te dejan un comentario te pueden dar un poquito más de información de lo que ha podido pasar, incluso pues puedes a lo mejor tomar medidas a nivel general, ¿no? Del establecimiento, si han visto algo mal o han tenido algún tipo de problema, pues puedes hablar con el establecimiento aunque no consigas realmente hablar también con el cliente final, ¿no? Pero las valoraciones que te hacen solo con estrella y no sabes por qué, esas son las que dices, me gustaría que también se contestan, ¿sabes? Pero me gustaría que me poder, pues eso, contactar con esa persona y poder ayudarle a que cambie, ¿no? Esa valoración. Claro, totalmente. Luego también, por otro lado, la parte que yo comentaba, ¿no? de cómo inculcar, a lo mejor evangelizar esta importancia de la reputación online. Tú comentabas un poco, bueno, eso que era también una petición a lo mejor que venía del local, de que ellos empezaban a entender esa importancia. No sé si nos puedes explicar un poco más de cómo habéis conseguido que haya esa involucración del local, de que quieran responder a esas reseñas y también entender a lo mejor qué es lo que les ha motivado, ¿no? En este caso. Pues sobre todo para nosotros el cliente está en el centro. Entonces ellos entendían que su cliente se estaba comportando de forma diferente. Entonces ya no dejaban o ya no explicaban si tenían un problema en la tienda física, sino que era a través de otros canales como es Google. Entonces ellos querían tener pues ese poder de respuesta para poder darle la mejor respuesta. Nosotros encantados porque les empujábamos un poco a poder mejorar, a saber cómo tenían que responder y luego también hace 2 años o hace año y medio tal que también hemos comenzado con unos objetivos, ¿no? A empezar un poco también a profesionalizar más esa parte y decir, vale, pues vamos a empujar X KPIs, ¿no? Para ver cómo se va mejorando en ese aspecto, que incluso físicamente a lo mejor no nos permitía conocer tanto sobre nuestro cliente. Entonces, ellos han visto que ahí tienen un poder de conocimiento del cliente de su tienda que es muy importante. Entonces, parten de un poco nace de ellos y de querer conocer más, ¿no? Claro. Sí, porque al final son ellos que están en contacto con el cliente y quién mejor que las personas dentro de los establecimientos para reaccionar sobre reseñas y para modificar ciertos aspectos de, no sé, la comunicación, por ejemplo, que hacen dentro del establecimiento o directamente ver problemas que no pueden detectar al estar dentro del establecimiento, a trabajar dentro del establecimiento, pero que un usuario lo puede sentir cuando directamente va a visitar el establecimiento. Así que este aspecto es muy importante y antes no hay que olvidar que los usuarios dejaban muy pocas reseñas, no muy pocas reseñas, pero no tenían la posibilidad de dejar su opinión. Antes se hacía por encuestas o por email o dentro del establecimiento y son encuestas que
bueno, personalmente nunca rellené, pero en Google es mucho más fácil de poder opinar y todo el mundo lo puede hacer y es anónimo. Así que mucho más personas hoy también es la razón de la explosión de las reseñas en Google. Sí, de hecho para mí la perfecta combinación es un poco central y local, ¿eh? O sea, nosotros no nos separamos totalmente y tiene todo el poder la parte local, sino que central y local trabajan juntos, ¿no? O sea, ellos ayudan mucho a lo que es la parte de respuesta al cliente, pero nosotros trabajamos mucho, pues eso, toda la parte de la información, de la gestión de empujar esos KPIs, de darles esa información, de ayudarles. Entonces, yo creo que para nosotros, por lo menos, es la mejor combinación. Claro, y yo, bueno, un poco volviendo a lo que justo acaba de decir Roberto, yo también creo, y a lo mejor esto ya es más personal, que también Google se ha convertido en una extensión más de una red social, ¿no? Al final, también cuando entras, por ejemplo, yo hablo de mi experiencia personal, ¿no? Si yo voy a la peluquería y es una peluquería de confianza que voy siempre, pues obviamente si salgo satisfecha, en este caso, pues a mí lo que me gustaría es decir, jolín, pues a esta peluquera, que es la que siempre me corta el pelo y que lo hace muy bien y que encima vengo aquí y hablo con ella, todo eso, quiero que le vaya bien y le dejo una reseña. Entonces, es como un acto reflejo que yo creo que ahora, poco a poco, con eso que digo que es más social, los usuarios lo hacen, pero lo hacen sin pensar, ¿no? Dejar esa reseña, bueno, en este caso positiva, si tienes una buena experiencia, y obviamente negativa para entender bueno, pues si alguien me puede responder, si ya por molestar, ¿no? Por hacer un poco de ruido y que tenga ese movimiento de mi comentario, mi mala experiencia y que me intenten solucionar el problema. Sí, yo creo que incluso antes había como más, cuando se comenzó, un poco más se utilizaba más para reclamación, ¿no? De cuando tengo un problema, pero nosotros tenemos muchas reseñas positivas, ¿eh? Incluso, como dices tú, personalizadas a personas del equipo que han tenido un trato, pues, que han tenido un trato especial y que, bueno, pues se agradece, la verdad. Claro, y luego también, o sea, una cosa que hemos visto mucho, y esto lo comentábamos el otro día tú y yo, Laura, que era el hecho de que veíamos nosotros incluso desde Localú que clientes que dejaban esas reseñas negativas al ver que recibían esa respuesta del propietario de la ficha, o en local o en central, pues que incluso que modificaban esa reseña diciendo, bueno, he tenido una mala experiencia, pero al final me lo han intentado solucionar o se han intentado poner en contacto conmigo, o incluso el hecho de que simplemente pues han suprimido la reseña, que es una cosa súper positiva, ¿no? El hecho de que digan, jolín, pues no sé, por lo menos sé que están ahí, sé que responden ante un problema. Sí, a nosotros nos ha pasado también que han modificado y que claro que no te corresponde un poco, ¿no? la respuesta, pero Claro. sí que ves que han cambiado de opinión, ¿no? Entonces, bueno, eso es bueno. Eso que te llevas. Luego también, por otro lado, que comentabas antes, Laura, hablabas un poco también de establecer objetivos, de KPIs, etcétera. Entonces, entiendo que, bueno, que también podemos hablar un poco de los resultados que habéis podido obtener en este caso con respecto al tratamiento de vuestras reseñas de la reputación online. No sé qué nos puedes contar un poco al respecto. Sí, la verdad que el año pasado, como bien has dicho, para compararlo con otros años ha sido complicado y sí que los datos, pues bueno, son algo menores en el número de reseñas, ¿no? Porque sí que íbamos un poco al alza previo a la pandemia. Estábamos por encima del 2019, tanto en reseñas como en nota media, pero es verdad que esos 3 meses en los que no hemos podido ni contestar ni ellos escribir y luego sí que hemos notado como una bajada, ¿no? de gente en el número de reseñas a escribir, no es comparable, ¿no? Pero tampoco hemos tenido una variación muy baja con respecto al 2019. O sea, ahora mismo sí, vamos en aumento y bueno, empujamos también a nuestro cliente a que pues escriba, nos comente, sobre todo para nosotros es pues eso, cuanta más cantidad de opinión de gente tengamos, esa parte de nota media en la que te ayuda un poco a ver esa nota de NPS, ¿sabes? Esa opinión cliente para nosotros es vital.
Sí, porque además con esta pandemia las reseñas se han modificado. No son las mismas reseñas que dejaban antes la pandemia, porque ahora hay preguntas, hay dudas sobre esa pandemia, sobre em, bueno, lo que ha puesto, lo que hay en el establecimiento al respecto con la pandemia, y es un medio de comunicación muy importante las reseñas, porque se puede, cuando se contesta una reseña, lo hemos comentado, se contesta en realidad a millones de usuarios, y así que millones de usuarios tienen la información sobre, por ejemplo, las medidas que hay en el establecimiento, si hay el gel, si tienen que tener la mascarilla o no la mascarilla, etcétera, etcétera. Y al final quita dudas y aporta una cierta seguridad antes de irse al establecimiento. Es lo que comentamos. Claro, y luego también es eso que, bueno, lo que yo decía al inicio, ¿no? De los factores del posicionamiento dentro de Google My Business, que el primero sería la optimización. Obviamente, Google te va a dar la herramienta para que tú, pues, por ejemplo, lo que acabas de decir, ¿no? Indicar que hay medidas de seguridad dentro del establecimiento o que, pues, como hemos visto ahora, que hay toques de queda dependiendo de cada región, que a lo mejor es una locura para grandes empresas el tener que ir a adaptarse a cada región, a cuándo cierra, a cuándo abre, todo esto. Entonces, el comunicarse rápidamente, pues eso, a través de la ficha Google, pues Google Posts, etcétera. Pero es verdad que como en esta situación en la que vivimos ahora es tan cambiante, a lo mejor eso se queda corto y entonces a través de las reseñas es donde ellos pueden pues solucionar el problema y encontrar, bueno, pues una respuesta un poco más personalizada y más directa, más rápida. Sí, además lo que sí. tú decías, ¿no? Que nos ha ayudado mucho lo que es la parte de ficha de establecimiento, que ahora pues puedes también publicar, ¿no? Pues eso, con Google Posts, las medidas de seguridad, incluso pues eso, linkarlo para que puedan llevar a la parte web, ¿no? Con más información, o incluso cuando hemos tenido una apertura, pues también, o sea, nos ha abierto como una vía más de poder comunicarnos el establecimiento, no solo a través de las reseñas, sino también para informar al cliente, ¿no? de ciertas dudas que, bueno, pues han surgido a través pues, de la pandemia o de otros temas que van surgiendo, ¿no? Claro. Esperemos que poco a poco se vaya acabando las preguntas de la pandemia y que podamos ir respondiendo a preguntas un poco ya más normales, ¿no? Pero bueno, y nada, simplemente, bueno, también saber, Laura, cuáles son los siguientes pasos que tenéis a lo mejor, bueno, previstos en cuanto a reputación online en Verdecora, algún pequeño detalle que a lo mejor pues ya tengáis en mente y que sepáis que esto es lo que queremos, esto es el camino hacia donde nos dirigimos. Pues ahora mismo es sobre todo continuar como se está haciendo ahora, siempre mejorando, ¿no? Intentar mejorar pues todos los KPIs que tenemos. Este año intentar pues reforzar aún más el empuje de que el cliente nos dé su opinión, del tiempo de respuesta, o sea, ir empujando un poco más a lo que es la parte interna de que sigan continuando con este trabajo, tan buen trabajo que están haciendo. Y todo lo que Google nos vaya a permitir poder mejorar en este aspecto es genial, ¿no? Claro. Roberto, no sé si querías decir algo. También te diría fomentarlo un poco como en la tienda física para que el cliente, pues a lo mejor a través de un QR pueda dar respuesta. Exacto. No, yo quería añadir algo más que es muy importante. No dudéis en pedir a vuestros clientes o a las personas que vienen en vuestros establecimientos a dejar reseñas, porque bueno, hay muchas personas que aún no conocen esta funcionalidad y es un buen momento cuando están dentro del establecimiento para pedirles que os dejen una buena reseñas con un código QR o con diferentes métodos que existen y además de pedirles, os subirá obviamente la nota media, porque las personas satisfechas, bueno, cuando una persona está insatisfecha va a dejar sus reseñas sí o sí en todos los canales que puede, por email, en las fichas Google, en Facebook, lo va a dejar en todas las partes, pero
las personas que están satisfechas, bueno, generalmente se pierde, pero las reseñas de las personas satisfechas son también muy importantes, también al nivel de equipo, al nivel de marca, para animar, para que, bueno, para felicitar a las personas dentro de las tiendas que lo están haciendo bien y todos esos aspectos. Claro, y también poner en valor el trabajo de la empresa, ¿no? Exacto. Que a veces también pueden quedar un poco olvidados y es verdad que una reseña positiva yo creo que alegra a cualquiera y los anima todavía más, ¿no? A empujar este aspecto. Sí, además internamente entre ellos sí que se animan con eso, ¿eh? Cuando hay reseñas positivas y demás, sobre todo de las personalizadas, sí que se comenta directamente, se le pasa a la persona. O sea, creo que es algo que no solo hay que resaltar lo malo, sino también lo Lo bueno. bueno, claro, eso Sí, siempre. sí. Pues chicos, yo veo que han entrado algunas preguntas y de hecho hay una que va dirigida directamente a ti, Laura. Entonces te la paso para que bueno, des tu opinión en este caso. Nos pregunta Olga,